¿Se repetirá la historia de ciudades rodeadas y aisladas hasta caer, o veremos una defensa inesperada en Zaporilla? En los últimos días, Rusia ha avanzado con una velocidad sorprendente, capturando 3 puntos clave: Gulyáipole, Primorskoe y Stepnogorsk. Estos logros han abierto el llamado espacio operativo, un corredor estratégico que expone a Zaporilla como nunca antes. La caída de Gulyáipole fue un golpe devastador para la defensa ucraniana. Por primera vez, el ejército ruso tiene el campo libre para maniobrar hacia Zaporilla, sin líneas defensivas sólidas que los detengan en el camino. Es como si una puerta hubiera sido abierta de par en par para un asedio que parece inevitable. Zaporilla es un blanco vulnerable no solo por la ofensiva militar, sino también por su geografía. La ciudad depende de solamente 2 puentes sobre el río Dnieper para recibir suministros y evacuar civiles. Si estos puentes son destruidos, la ciudad quedará aislada, sin opción de recibir refuerzos ni ayuda. La pregunta que define este momento es clara. ¿Tendrá Ucrania la capacidad de resistir ante una presión tan abrumadora? Si pierde Zaporilla, no solo entregará una base militar fundamental y acceso al mar, sino también un epicentro industrial clave. Pero si logra resistir el asedio, podría cambiar el rumbo de la guerra en el sur y frenar el ímpetu ruso. La tensión en el aire es palpable, porque el destino de cientos de miles de personas y el equilibrio estratégico del sur de Ucrania dependen de lo que suceda aquí. La batalla por Zaporilla está por comenzar, y el desenlace es incierto. Para entender por qué esta ciudad se ha convertido en el objetivo central y por qué su defensa es tan crítica, analicemos ahora el contexto y la geografía que han sellado su destino. Veamos cómo el terreno y los corredores logísticos han dejado a Zaporilla en una posición tan peligrosa y por qué la historia de la ciudad podría repetirse ante un asedio moderno. Detrás de cada avance militar existe una lógica implacable de terreno y logística. No se trata solo de soldados moviéndose en un mapa, sino de cómo la geografía y el flujo de suministros pueden determinar el destino de una ciudad entera. La reciente caída de Gulyáipole, que durante 4 años funcionó como una fortaleza inexpugnable, marca un quiebre crucial. Este poblado soportó asedios y ataques constantes, convirtiéndose en símbolo de resistencia ucraniana. Sin embargo, en cuestión de días, las fuerzas rusas lograron tomar el control, demostrando una capacidad de asalto inesperada y abriendo la puerta a un desafío mucho mayor: la ruta directa hacia Zaporilla. Entre Gulyáipole y Zaporilla se extiende una franja de estepa de 80 kilómetros. Imagina 80 kilómetros de terreno abierto, sin grandes obstáculos naturales ni líneas de defensa escalonadas. Los pocos poblados en ese trayecto ofrecen mínima resistencia y, una vez superados, solo queda la vasta llanura como barrera, facilitando movimientos rápidos y ataques sorpresivos. En este contexto, los puentes sobre el río Dnieper adquieren una importancia estratégica insustituible. Son el único nexo para el abastecimiento ucraniano. Todo refuerzo, munición, alimento o evacuación depende de cruzar esas estructuras. Si los puentes caen o son inutilizados, Zaporilla podría quedar aislada del resto del país casi de inmediato. La estrategia rusa, lejos de ser improvisada, se basa en tomar puntos elevados para controlar el terreno, aislar pequeños grupos defensores y cortar el suministro enemigo, tanto por rutas tradicionales como atacando directamente con drones. La presión constante sobre las líneas de comunicación y la logística ucraniana reduce cada día la capacidad de resistencia de la ciudad. Lo más peligroso es la ausencia de líneas defensivas consecutivas y la dificultad actual para enviar refuerzos efectivos. Sin tiempo ni recursos para construir nuevas fortificaciones, la defensa de Zaporilla depende casi exclusivamente de lo que ya está sobre el terreno. Esto pone en riesgo la propia existencia del frente defensivo ucraniano en la región. Si cae, la puerta al sur de Ucrania quedaría abierta para futuras ofensivas. Pero, ¿cuál es el verdadero problema inmediato? ¿Es solo cuestión de avances militares o hay algo más profundo en juego? En el siguiente segmento,
exploraremos cómo la ruptura de la logística y la presión sobre los recursos de Zaporizhia están acelerando el desenlace, y por qué cada hora cuenta en este nuevo capítulo del conflicto. La batalla de Zaporizhia, ¿se decidirá por balas o por la logística? Esa es la cuestión fundamental que ahora enfrenta a ambos bandos, mientras la ciudad se convierte en el epicentro de una carrera vertiginosa contra el tiempo. En el terreno, la ofensiva rusa avanza con una estrategia clara y doble. Las agrupaciones de Dnieper y Este están ejecutando una maniobra de pinza, buscando cerrar el cerco alrededor de Zaporizhia desde varios flancos a la vez. El objetivo no es solo un asalto directo, sino aislar por completo la ciudad antes de que Ucrania logre reorganizar sus líneas defensivas. Aquí la geografía juega un papel decisivo. Zaporizhia se encuentra mayoritariamente sobre la margen izquierda del Dnieper, y su acceso depende de unos pocos puentes vitales. Si estos puentes caen, la ciudad quedaría aislada, sin posibilidad de reabastecimiento, sin opción de evacuar heridos o civiles, sin margen para errores. El colapso logístico sería inmediato y total, llevando al aislamiento forzoso de todas las fuerzas y habitantes atrapados dentro. Mientras tanto, la artillería y los drones rusos ya pueden batir las afueras de la ciudad. No solo es una amenaza física, sino también psicológica. Cada nuevo impacto, cada dron que sobrevuela, mina la moral de los defensores y siembra el miedo entre la población civil. Para los ucranianos, sostener la línea ya no es solo una cuestión de coraje, sino de pura supervivencia bajo el constante asedio de la tecnología y el fuego ruso. Ante el avance ruso, las fuerzas ucranianas intentan improvisar fortificaciones en puntos estratégicos, creando pequeñas fortalezas en barrios, fábricas o cruces de caminos. Sin embargo, la táctica rusa evita costosos asaltos frontales. Rodean, aíslan y dejan que la falta de suministros haga el resto. Así, cada fortaleza aislada se convierte en una trampa mortal, incapaz de recibir apoyo o refuerzos, condenada a resistir hasta el límite de sus recursos. El factor principal es el tiempo. Cada día sin refuerzos, sin nuevas líneas de defensa construidas, acerca el cerco total y la posible caída de Zaporizhia. La logística, tantas veces subestimada en la guerra, emerge aquí como el verdadero campo de batalla, decidiendo el destino no solo de los combatientes, sino de cientos de miles de civiles que dependen de esos suministros para sobrevivir. En este contexto, la batalla de Zaporizhia ya no es solo un enfrentamiento de armas, sino una lucha estratégica por mantener abierta una ventana de oportunidad antes de que el reloj marque el punto de no retorno. Miremos hacia adelante. ¿Qué escenarios se abren y qué consecuencias tendría cada uno para la región y el conflicto en general? El desenlace de Zaporizhia podría redefinir todo el equilibrio en el sur de Ucrania. El futuro de Zaporizhia podría reescribir el mapa político y militar de Ucrania. La pregunta es, ¿qué sucede si la ciudad finalmente cae en manos rusas, o por el contrario, si resiste el asedio? Si Zaporizhia cae, Rusia consolidaría un corredor estratégico hacia el sur, cortando a Ucrania del mar y de recursos vitales. Esto restringiría enormemente la capacidad ucraniana para recibir suministros y exportar productos clave, debilitando la economía nacional y limitando las opciones logísticas tanto civiles como militares. Pero no solo es cuestión de territorio. Zaporizhia alberga el mayor yacimiento de manganeso de Europa. Este recurso es fundamental para la industria metalúrgica. Si Rusia tomara el control, obtendría una ventaja industrial crucial, mientras que Ucrania perdería uno de sus activos más importantes para la exportación y la producción de acero. La moral del ejército ucraniano, y de toda la nación, también sufriría un golpe severo. La caída de una ciudad tan significativa sería vista internacionalmente como una derrota simbólica y estratégica, erosionando la confianza en la capacidad de Ucrania para resistir nuevos embates. Por el contrario, si Ucrania logra defender la ciudad, o al menos mantener los puentes sobre el Dnieper, el frente podría estabilizarse. Esto permitiría a las fuerzas ucranianas ganar tiempo para reorganizarse, reforzar posiciones y quizás incluso lanzar contraataques en el futuro, manteniendo viva la esperanza de recuperar la iniciativa.
El desenlace no solo decidirá el control de una ciudad, sino que podría cambiar el equilibrio de poder en toda la región. Una victoria rusa abriría el camino hacia otras ciudades clave del sur, mientras que Ucrania tendría que hacer frente a una crisis de suministros, posibles desplazamientos masivos de civiles y el riesgo de colapso en otras líneas defensivas. En última instancia, el destino de cientos de miles de personas está en juego. La población civil enfrentaría el peligro de bombardeos, falta de recursos básicos y la amenaza constante de tener que abandonar sus hogares. El mapa político de Ucrania podría cambiar en cuestión de semanas, alterando no solo la vida local, sino también la percepción global sobre la guerra. Sin embargo, detrás de esta batalla se esconden lecciones y advertencias que van más allá del ámbito militar. ¿Qué pueden aprender otros países y sociedades de lo que ocurre hoy en Zaporizhia? Ahora, exploraremos las lecciones más profundas y las advertencias que este conflicto deja para el mundo y para cada uno de nosotros. Las guerras no solo se ganan con héroes, sino con rutas de abastecimiento y decisiones estratégicas rápidas. En Zaporizhia, vemos claramente cómo la logística y la geografía están decidiendo el destino de cientos de miles de personas, más allá de cualquier acto de valentía individual en el frente. La historia es contundente. Las líneas de defensa improvisadas, por muy heroicas que sean, rara vez logran detener a un enemigo decidido y bien coordinado. En situaciones como la que vive Zaporizhia, el tiempo y la capacidad de crear nuevas líneas antes de que el enemigo cierre el cerco se vuelven factores de vida o muerte. Las ciudades modernas dependen de infraestructuras críticas: electricidad, agua, transporte y comunicaciones. Cuando estas redes se cortan por ataques o bloqueos, urbes enteras pueden convertirse en trampas mortales, tanto para soldados como para civiles. Zaporizhia, con su tamaño y densidad, es especialmente vulnerable si los puentes y carreteras que la conectan con el resto del país caen bajo control enemigo o quedan destruidos. La tecnología también está revolucionando la forma en que se libran los asedios. El uso de drones y la guerra electrónica permiten aislar zonas urbanas de manera mucho más efectiva que en conflictos pasados. Hoy, un dron puede identificar y atacar un convoy de suministros en cuestión de minutos, mientras que equipos de guerra electrónica bloquean las comunicaciones y la llegada de ayuda externa. Así, comprender el terreno y anticipar los puntos de ruptura logística es tan fundamental como el coraje de quienes empuñan las armas. La valentía individual puede inspirar, pero es la previsión y la preparación las que sostienen la defensa ante un asedio prolongado. En Zaporizhia, la incapacidad de reforzar posiciones o abastecer a las tropas rápidamente está inclinando la balanza a favor del atacante. Ignorar el papel de la logística y la geografía no es solo un error táctico. Puede condenar a un ejército y a la población civil al desastre. En cada guerra moderna, quien domina las rutas de suministro y controla el terreno crítico tiene ventaja sobre el papel, sin importar cuán motivado esté el adversario. Entonces, la gran pregunta es, si la logística, la geografía y la preparación son tan decisivas, ¿qué acciones concretas deberían tomar la sociedad, los líderes y la comunidad internacional frente a una amenaza de este calibre? A continuación, analizaremos posibles respuestas ante este desafío y el papel clave de la resiliencia civil, la planificación estratégica y la presión diplomática en contextos de asedio moderno. La próxima batalla puede decidirse mucho antes del primer disparo, en mapas y líneas de suministro. La historia de Zaporizhia nos muestra que, en los conflictos modernos, el destino de una ciudad no siempre se define en trincheras o con el sonido de la artillería. Muchas veces, la verdadera lucha ocurre en la sombra, en la capacidad de abastecer, de anticipar movimientos y de leer el terreno mucho antes de que el enemigo cruce sus fronteras. La situación actual en Zaporizhia es más que una simple disputa territorial. Es un espejo de cómo, en la era contemporánea, la geografía y la logística pueden ser más decisivas que cualquier armamento de última generación. Cuando los suministros se cortan y las líneas defensivas no pueden establecerse a tiempo, cada hora cuenta,
Y la resistencia se convierte en una carrera desesperada para sobrevivir. No solo hablamos del destino de una ciudad. Cientos de miles de vidas dependen de esas rutas logísticas, de esos puentes que, si caen, pueden sellar el futuro de toda una región. Además, el control de Zaporilla podría inclinar la balanza de poder en el sur de Ucrania, impactando la seguridad alimentaria, la economía y la reputación de ambos bandos en el escenario internacional. Nuestra capacidad de comprender estos factores invisibles, el peso de la logística, la importancia de la geografía, es clave para entender el presente y anticipar el futuro de cualquier conflicto, no solo en Ucrania, sino en todo el mundo. Cada decisión tomada lejos del frente, cada ruta perdida o ganada, puede ser la chispa que defina no solo una batalla, sino la estabilidad de naciones enteras. Por eso, te invito a reflexionar. ¿Cuántas guerras se han ganado o perdido mucho antes del primer combate, simplemente por subestimar estos elementos? Debemos mirar más allá de los titulares y analizar los hilos que mueven la historia desde las sombras, porque en ellos está el verdadero poder de decisión. El caso de Zaporilla no es solo historia, es una advertencia y una lección para todos nosotros. El futuro de la seguridad internacional, de la política y de nuestra vida cotidiana puede estar más ligado a estos factores invisibles de lo que imaginamos.